Amén, amén, amén. Bueno, bendiciones familia, gracia y paz. Aquí estamos nuevamente en un estudio, continuando el estudio de la carta a los romanos, carta del apóstol Pablo, ¿sí? En la última oportunidad vimos capítulo 9 y 10. Hoy vamos a estar viendo el capítulo 11 de Romanos. Ahí paso a compartir. Bien. ¿Se ve bien? ¿Se ve bien ahí? Sí, Bien. Romanos 11. Romanos 11. Acuérdense que siempre que nosotros leemos una carta, obviamente una carta se la lee entera. Lo mínimo que podemos hacer es leerla entera a la carta. ¿Para qué? ¿Por qué decimos esto? Para no sacar textos de contexto y conclusiones o hacerle decir al apóstol lo que no dijo. Entonces, eh, ahora va a hablar acerca de los que antes conoció. Esto ya lo había mencionado en el versículo 8, en el capítulo 8, perdón. Yo conozco en el cristianismo, estos son versículos de memoria que nos hacen estudiar, que nos hacían aprender de memoria, y sabemos que los que conocen, que los que aman a Dios todas las cosas les ayuden a bien, esto es conforme a los que a su propósito son llamados, ¿sí? Y aquellos a los que conoció, los predestinó, ¿sí? O sea, eso nos hacíamos cargo nosotros de que estaba hablando de la iglesia, de los creyentes en Mashiach, los que antes conoció los predestinó, hablando y enseñando una doctrina de la predestinación. Pero el apóstol Pablo, cuando habla de los que antes conoció, se está refiriendo a a Israel, al pueblo, al que antes conoció, ¿sí? Y a los que predestinó, a los que les dio la palabra. Cuando nosotros vemos en las escrituras que se dice lectura que te dice. que somos ahora, vamos a recibir, según el nuevo pacto es que la ley va a estar en nuestra mente y en nuestro corazón, y uno dice, ah, eso es lo nuevo, la ley ahora va a estar escrita en nuestra mente y en nuestro corazón, antes estaba escrita en piedra. En realidad siempre fue la idea de que la ley esté en la mente y en el corazón. Eso es lo que dice el Shema, Israel, ¿sí? Átalas en tu mente, en tu corazón, que lleve las palabras en tu boca. Y el Deuteronomio 30 dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca, en tu corazón, para que la cumplas. Entonces la ley en el corazón, en la boca, en la mente, eso es algo que nunca cambió, ¿sí? Eso es algo que nunca cambió. O sea, siempre el Todopoderoso quiso lo mismo. Entonces, cuando se habla de nuevo pacto, en realidad es el mismo pacto renovado. Verit Hadashah. Aunque diga nuevo, no es de nuevo de otro, sino el mismo, pero nuevo. Ahora, la misma ley escrita en la mente y en el corazón, y el Todopoderoso iba a circuncidar tu corazón. Él iba a tomar cartas en el asunto para que uno sea pueblo, para que uno sea el pueblo de él. ¿Sí? Entonces, por voluntad propia, nosotros echamos a perder lo que se nos había dado, hablando como israelita, ¿no? Entonces, la carta a los Romanos, capítulo 11 comienza diciendo esto. Obviamente, acuérdense que los títulos son agregados, los títulos en los textos originales eso no existe, y lo mismo los números de los versículos, eso tampoco existe. Pero entonces leemos así. Dice, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Esta es una buena pregunta. Recordemos que anteriormente Pablo decía, deseara yo mismo ser anatema por amor a mis hermanos, a mis parientes según la sangre. Deseara yo estar bajo maldición por amor a ellos, ¿sí? O sea, a esos que habían sido desparramados por todos lados.
deseara yo estar en ese lugar por amor a ellos. Y Pablo la carga que tenía era de ir a buscarlos, de llamarlos, de traerlos de nuevo, judíos y griegos. Por eso él le hablaba a judíos y a griegos, ¿sí? ¿Ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque yo también soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. Entonces acá vemos que en el Romanos 11 dice que su pueblo es los que desde antes conoció. Cuando leemos el Romanos 8, ahora vamos, fíjese, ahora vamos al Romanos 8. Y si yo leo el Romanos 8, me voy a encontrar con que a los que antes conoció, está hablando de su pueblo, ¿sí? Romanos 8:28 dice así: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. A esos que quedaron en el desierto, a esos también los había predestinado para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Sí? Obviamente nosotros vemos que hubo gente que murió en el desierto, los de dura cerviz, pero hubo gente que fueron justificados, fueron justos. ¿Sí? Entonces dice, no ha desechado Dios a su pueblo al cual desde antes conoció. ¿O no sabés que dice Elías, que él dice de Elías la escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel? Diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado y solo yo he quedado y procuran matarme. Elías pensaba que él solo había quedado. Pero ¿qué dice la divina respuesta? Me he reservado 7.000 hombres que no han doblado su rodilla delante de Baal. O sea, hay un remanente, hay una reserva de 7.000 hombres que no han doblado su rodilla ante Baal. No puedo interceder en contra de una nación si en esa nación hay 7.000 justos. ¿Ustedes se acuerdan de Abraham intercediendo por Sodoma y Gomorra? ¿Sí? Y Abraham diciendo, bueno, Abraham orando a favor. Él decía, no se enoje mi señor si me atrevo a decirle, a hablarle, pero si llega a haber en esta ciudad 50 justos, ¿destruirá la ciudad de Sodoma, Gomorra, por amor a esos 50 justos? Dice, si hay 50 justos, por amor a esos 50 justos, yo no la destruiré, dice el Todopoderoso. Entonces Abraham estaba intercediendo a favor. Elías al revés, Elías estaba en contra de Israel. Decía, estos están procurando matarme, mataron a todos los profetas, han derribado los altares, solo yo he quedado y procuran matarme. Pero la divina respuesta le dice, me he reservado 7.000 hombres que no han doblado su rodilla ante Baal. Así también, ahora Pablo dice, así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente, una reserva, escogidos por gracia, ¿sí? Escogido por gracia. Y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no sería gracia, y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra, ¿sí? ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado. Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado. Pero los escogidos, o sea, el remanente, sí lo han alcanzado.
Y los demás, los que no alcanzaron, fueron endurecidos. Ay, ay, ay. Escuchen, miren a Israel y conociendo la historia, conociendo que Israel fue dividido en dos, ¿sí? Conociendo primeramente que estuvieron en el desierto. En el desierto hubo algunos que querían volver a Egipto. En el desierto murieron muchos, ¿sí? Luego, en el reino, cuando estaban en la tierra de Canaán, el reino fue dividido en dos, hubo de continuo eh, idolatría y terminaron dispersados, ¿sí? Entonces, hubo aquellos que fueron endurecidos, y hubo escogidos. Leemos la historia de Daniel, ¿sí? Leemos la historia de Daniel, de sus tres amigos, que no doblaron sus rodillas ante ningún Baal, que los tiraron al horno de fuego, ¿sí? Y así Yahweh los estuvo cuidando y protegiendo. Siempre hubo un remanente, ¿sí? Escogido por gracia, ¿sí? Y cuando dice, y si por gracia ya no es por obras, lo que está hablando el apóstol es que ese favor que iba hacia esas personas no era por las obras solamente, sino que había fe, había fidelidad, ¿sí? Había amor por el Todopoderoso, había sujeción, ¿sí? Porque se puede guardar mandamientos y estar con el corazón dividido. Por eso Esteban acusó ante el Sanedrín, acusó que ellos en el desierto llevaban el tabernáculo de Moloc. Uno dice, pero ¿cómo el tabernáculo de Moloc? Si no era el tabernáculo de Yud Heh Vav Heh. Sí, amén, pero su corazón, ellos adoraban otra cosa, ¿sí? Estaba corrompido ese tabernáculo, porque guardaban todos los mandamientos, hacían la obra, pero sin fe, no era sujeción y amor a Yahweh. Ellos lo hacían para Moloc, todo lo que hacían, lo hacían para Moloc, ¿sí? Entonces, ¿qué pues? Lo que buscaba Israel no lo alcanzó, pero los escogidos sí lo alcanzaron, y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios le dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Esto es lo que dice el Salmo 115. El Salmo 115, que uno cuando uno idolatra algo, algún, algún Moloch, algún Renfán, algún no sé qué, uno se asemeja a lo que idolatra, a lo que adora, ¿sí? Eso dice el Salmo 115. A ver, lo voy a leer. Vamos a leer un poquito. Salmo 115. Esto está interesante y está bueno porque habla de Dios y los ídolos. Dice Salmo 115, versículo 1. No a nosotros, oh Yahweh, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad, porque ¿por qué han de decir las gentes dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que hizo ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombre, tienen boca y no hablan, tienen ojos, mas no ven, orejas tienen, mas no oyen, tienen narices, mas no huelen, manos tienen, mas no palpan, tienes pies, mas no andan, no hablan con su garganta. Semejante a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Son semejantes a ellos. ¿Qué son? Piedra, duros, cascotes. Entonces dice
y los demás fueron endurecidos, ¿sí? Como la estatua, ¿vieron? Duros. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. ¿Eso es idolatría? ¿Están adorando otra cosa? Bueno, entonces fueron endurecidos. Este versículo, este capítulo 11 está hablando de Israel. El capítulo 8 también estaba hablando de Israel, ¿sí? O sea, prácticamente está hablando de Israel a cada rato el apóstol Pablo. Y cuando habla de los gentiles, cuando habla de los gentiles te cita Oseas, y Oseas te dice que a Israel se le iba a llamar, no iba a ser mi pueblo, después en el lugar donde se le dijo que no iba a ser mi pueblo, iba a ser pueblo mío otra vez. ¿Y ahí de quién está hablando? Está hablando de Israel. Mas Pablo entendió que esas palabras eran para las naciones, para los gentiles, porque Israel fue desparramado y esparcido por las naciones. Y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, y en tropezadero y en retribución. Se han oscurecido sus ojos para que no vean y agóbiales la espalda para siempre. Buena onda, David. Buena onda. Ay. Acuérdense que los títulos están añadidos. Dice, digo pues, ha tropezado los de Israel para que cayesen? ¿Qué le pasó a Israel? Tropezó. ¿Ha tropezado para que cayesen? En ninguna manera. Ahora el apóstol Pablo está mostrando que lo que le pasó a Israel tiene un propósito. Dice, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles. Miren, Israel tenía que ser luz para las naciones. Israel tenía que ser luz. Eso es lo que dice Isaías. Tenía que ser luz para las naciones, para los pueblos. Pero ellos eran el peor ejemplo. Tenían una ley divina y sin embargo así todo eran de continuo idólatras, ¿sí? Entonces, ¿qué hizo el Todopoderoso? Porque el Todopoderoso quería que el pueblo conozca la grandeza, su grandeza, su nombre. Entonces, ¿qué hizo? Endureció a Israel el corazón y los esparció por todo el mundo. Entonces, la transgresión de Israel vino, por medio de esa transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celo. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, cuánto más su plena restauración. ¿La plena restauración de quién? De Israel, completo. ¿Sí? Ahora viene el famoso texto de los dos árboles. Cuando nosotros hablamos de dos árboles, si leímos solamente el Nuevo Testamento, hablamos de un olivo natural y un olivo silvestre. Dos árboles, ¿sí? Pero si conocemos la profecía, en la profecía también se habla de dos árboles. En realidad, las traducciones dicen dos palos. Dice, toma dos palos en tu mano, le dice un profeta. ¿Recuerdan eso? Uno para Judá y el otro para Efraín. Dos palos. Pero en el hebreo dice dos etz. La palabra etz es árbol. Dos árboles. Y hazlos uno en tu mano. ¿Cómo un profeta va a agarrar dos árboles y va a unirlo en su mano uno? Es como que acá tenemos que entender qué es lo que está pasando, ¿no? ¿Sí? Entonces dice, pues si alguna de las ramas desgajadas, esos son los que fueron echados fuera, y tú, olivo silvestre, has sido injertado en el lugar de ellas,
y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia, no te jactes contra las ramas desgajadas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas. No fue para salvarte a vos, fue porque ellos fueron incrédulos, por eso fueron desgajados. Pero tú, por la fe, o sea, por tu credulidad, por la fe, estás en pie. Y no te ensoberbezcas, sino que teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te va a perdonar, porque Él no hace acepción de personas. A veces nosotros pensamos que la Torá fue solamente para los judíos. Eso por lo menos se creía en algún momento en el cristianismo. Se cree que la ley es para los judíos y para nosotros es la gracia. Uy, felicidad, ¿sí? Todo alegría, libertad. Pero eso es hacer acepción de personas. O sea, a un pueblo lo voy a mandar a que guarden una ley y que la tienen que guardar para ser salvo y yo no tengo que hacer nada para ser salvo. Yo creo que acá no se está entendiendo el mensaje del Evangelio, de las Escrituras. Si el Todopoderoso no perdonó a los que transgredieron la Torá, tampoco te va a perdonar a vos si transgredís la Torá. Eso es lo que se está diciendo aquí. Mira pues la bondad y severidad de Dios, las dos caras. Qué bueno que es y qué severo que es Dios. Severidad ciertamente para los que cayeron, pero bondad para contigo, si permaneces en esa bondad. Ah, o sea que hay que permanecer. O sea, yo tengo que hacer algo para no salir de la bondad. O sea que acá me dice que el que permanece hasta el fin será salvo. La misma palabra de Mashiach, ¿vieron? Que Pablo predica lo mismo que Jesucristo, que Yahshua HaMashiach. Dice, pues de otra manera, tú también serás cortado. Y no te estoy amenazando, dijo uno, ¿eh? Te estoy advirtiendo. Ay, mira que si vos no permaneces, vas a ser cortado. Y aún ellos, si no permanecen en su incredulidad, serán injertados. Le vas a tener que hacer un lugarcito. Pues poderoso es Dios, Eloah, para volverlos a injertar. Pablo está diciendo, van a volver, pueden volver. Ellos pueden volver. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo? Pablo está hablando de la vuelta, el regreso de las 10 tribus. ¿O no se dan cuenta que está hablando de eso? De los naturales, de los que son Israel, según la carne, son Israel. Ellos fueron cortados, desgajados, echados fuera, pero pueden volver. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que le ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Le ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, dice, y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Miren, yo acá pinté de colorcito rojo la palabra y luego, ¿sí? Y luego, porque el texto griego no dice y luego.
como que es un evento posterior. O sea, primero le aconteció a Israel endurecimiento en parte hasta que entre la plenitud de los gentiles y después pareciera que dice, todo Israel va a ser salvo. Como que si fuese un evento que va a acontecer después de que entre la plenitud de los gentiles. O sea, primero entran los gentiles y después Israel se salva. Ese y luego no está bien traducido en el texto griego. El texto griego, si ustedes ven al principio de acá, al principio, dice y así, no es y luego, es y así, de esta forma y de esta manera, ¿sí? Y así todo Israel será salvo. Entonces vamos a leer, fíjese cómo nos queda ahora. Ay, acá estamos de vuelta. Ahora en vez de y luego, dice y así, ¿ok? Fíjese, dice que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y así todo Israel será salvo. Entonces ahora esa frase y así te dice que la plenitud de los gentiles es todo Israel, todo Israel. Si no se entendió, ahora lo explico con un dibujito. Ahora lo explico con un dibujito. Así que en cuanto al Evangelio, son son enemigos por causa de vosotros. Pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. ¿Sí? Hay promesa. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Acá está hablando del amor por Israel. Los dones y el llamamiento de Dios es lo que el Todopoderoso le da a un pueblo. De ellos son los oráculos, los patriarcas, la Torá. Esos son los dones, todo lo que el Todopoderoso le regaló a ese pueblo para que sea luz. Y el llamamiento los llamó, los predestinó, los justificó, ¿sí? Para ser glorificados, para ser justos. Pues como vosotros también en otro tiempo eras desobediente a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la obediencia. ¿Por qué? Por la obediencia. Mejor dicho, vamos de vuelta. Vamos de vuelta porque lo leí ya demasiado emocionado estoy. Dice, pues como vosotros también en otro tiempo eras desobediente a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó todo en desobediencia para tener misericordia de todos. Si yo tengo misericordia de ustedes, dice Dios, tengo que tener misericordia de ellos también, porque Él no hace diferencia, ¿sí? No hace diferencia. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría, de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios y qué inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor o quién fue su consejero? ¿O quién le dio a Él primero para que le fuese recompensado? Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, y a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Les voy a mostrar algo. Quiero mostrarles un dibujo. Vamos a hacer un dibujo. Denme unos minutitos, que ahí les voy a mostrar un dibujo. A ver, vamos de vuelta a compartir pantallita. Miren, ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. Yo voy a dibujar a Israel. ¿Cómo sería hablando de lo que las escrituras están hablando acá, lo que el apóstol Pablo está, a qué se está refiriendo, ¿no? Bueno, si yo, si yo hago esto y te digo, esto, a ver,
esto es Israel. Parece un huevo, ¿no? Es Israel. Y el remanente es esto, los que no doblaron su rodilla ante Baal, ¿sí? Entonces, el remanente es esto y todo Israel es esto, ¿sí? Entonces, a la parte blanca dice las escrituras que le ha acontecido un endurecimiento. Fue endurecido en parte, o sea que esta parte blanca, que es la mayor parte de Israel, le aconteció un endurecimiento. Duros de corazón, por eso le pasó lo que le pasó. Fueron ramas desgajadas, arrancados, echados fuera, desparramados. Por eso las escrituras dicen que el reino de los cielos es como una gran red que echada al mar, que representa a las naciones, una vez recogida, junta toda clase de peces de toda tribu, lengua y nación. Esa red echada al mar fue Israel. La nación de Israel fue desparramada hasta los confines de la tierra. Pero siempre hubo un remanente que no dobló sus rodillas ante Baal. Ese remanente, ese remanente fue salvo por gracia, amén, porque no solamente era por las obras que ellos hacían, sino que su fe tenían fidelidad y amor al Todopoderoso, ¿sí? Un amor conforme a ciencia. Los otros, había celoso, había de todo, pero no era conforme a ciencia. Ya ahí ya había contaminación, había de todo. Porque ovejas perdidas no solamente son las 10 tribus, sino también de las otras dos, o sea, Judá también. Porque si no, el Mesías nunca iba a predicar en Jerusalén, nunca iba a predicar en el templo y nunca le iba a predicar a los judíos si ya eran salvos. La salvación era para todos. Por eso el apóstol Pablo empieza esta carta a los romanos diciendo que la salvación, yo creo, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que crea, al judío primeramente y también al griego. Cuando todo ese remanente, cuando todo ese, mejor dicho, esa parte endurecida, se convierta al Evangelio, se convierta al Evangelio, entonces todo Israel será salvo. Así, la plenitud de los gentiles, cuando entra la plenitud de los gentiles a la salvación, dice, y así todo Israel será salvo. ¿Sí? No y después. Así todo Israel será salvo. Entonces, ¿qué es, qué es Israel? Israel es el remanente más la plenitud de los gentiles. Eso es Israel. La plenitud de los gentiles son los que fueron endurecidos. En el cristianismo a nosotros nos enseñaban que los duros eran los judíos que crucificaron a Jesús. Esos eran los duros, los duros. La Biblia te dice que los duros era la nación de Israel. Los duros de corazón, duros de cerviz, lo vas a ver y eso, esto tiene sustento escritural. Los que murieron en el desierto, los que querían volver a Egipto, esos eran duros. Los que de continuo provocaban al Todopoderoso, esos eran los duros. ¿Y esos quiénes son? Todo Israel, todo Israel. Pero eran todos sinvergüenza, no. Había un remanente que no, había un remanente fiel, siempre hubo un remanente fiel. Ese remanente es un remanente que es de todas las tribus, un remanente, ¿sí? Una reserva. Me he reservado 7.000 que no han doblado las rodillas ante Baal. Es un número alegórico este 7.000, ¿eh? Es un número alegórico. No es que eran 6.999 más uno. No, es un número alegórico. El 7 es una referencia al Todopoderoso que yo con esto yo ya estoy conforme. Eso es 7.000. Tengo mi remanente que no han doblado sus rodillas ante Baal. Por eso cuando dice un remanente salvo por gracia, no es por obra,
Bueno, pero ya te avisó que ellos no doblaron su rodilla ante Baal. Eso es fidelidad, ¿sí? O sea, hay un remanente que es salvo por fe. Fe es fidelidad, sujeción, estar, ser fiel, estar sujeto. Eso es fidelidad. Ese remanente siempre fue fiel. Ese remanente siempre fue salvo, ¿sí? Y no es que ese remanente eran solo judíos. Ese remanente eran de todas las tribus. Gente de todas las tribus que eran fiel, pero poquitos. Y el resto eran las ovejas perdidas, las que se descarriaron, se salieron. Vieron que en Isaías dice, nosotros somos ovejas descarriadas, nosotros. Isaías te está diciendo quiénes son las ovejas descarriadas. ¿Sí? Ellos nos descarriamos, nos fuimos. ¿Sí? Entonces, a Israel le acontece un endurecimiento. Pleno como tal, no, en parte, porque hay un remanente. Entonces, todo lo que fue endurecido le aconteció ¿para qué? Para ser desechado, desgajado, a fin de que, miren, saco y meto gentiles, traigo para acá, traigo de las naciones. ¿Sí? Ese es el gesto profético que se está contando acá en este libro. El apóstol Pablo te dice que a Israel le aconteció un endurecimiento en parte. ¿Para qué? Para que así entre la plenitud de los gentiles, entre de todas las naciones, entren a la salvación. Y una vez que entren, dice, y así todo Israel será salvo. Cuando entre la plenitud de los gentiles más el remanente, eso es todo Israel. Amén. Hasta aquí la enseñanza de hoy. Hasta aquí la enseñanza de hoy. Creo que fueron 40 minutos. ¿Algunos quiere decir algo, aportar algo? Fue cortito. Shalom, shalom a las personas que fueron ingresando ahí en el camino. Pueden aportar, ¿eh? Una pregunta. Nosotros que fuimos injertados en el olivo natural y éramos olivos salvajes, silvestres, formamos parte de ese remanente ahora que estamos en Torah, que hemos aceptado nuestra identidad como israelitas. Claro, claro, se puede decir, porque si sabemos que los remanentes son salvos, los únicos que son salvos es el remanente, le digo, ¿eh? Entonces, si nosotros somos injertados al olivo, formamos parte de ese remanente, ¿sí? Y que La hemos idea es que, aceptado. claro, la idea es que vayamos sumándonos hasta que entre a ese remanente, entre la plenitud de los gentiles. Cuando entre la plenitud de los gentiles, entonces todo Israel va a ser salvo. ¿Sí? Todo Israel va a ser salvo, ¿por qué? Porque va a estar el remanente más la plenitud. Y solamente Israel dice ahí, ¿eh? Entonces todo Israel será salvo. ¿Notaron que a los gentiles más el remanente le dice Israel? Sí. ¿Qué es Israel? Según la Biblia, ¿qué? Según el apóstol Pablo, Israel es el remanente más la plenitud de los gentiles. Eso es todo Israel. Amén. Amén, Alicia, tal cual. Por eso también dice que a raíz de eso, porque no todos quieren aceptarlo, por más que uno se los explique, no todos quieren aceptar, pero a raíz de los que hemos aceptado y estamos y hemos entrado y hemos reconocido nuestra naturaleza israelita, ¿no? Adoptados como israelitas, provocamos a celos a los naturales judíos. Amén. Y por esa razón puede que llegue el momento que ellos también acepten. ¿Puede ser eso? Lo que yo interpreté. Eh, bueno, es un tema el tema de Judá.
porque el apóstol Pablo, eh, en cierta forma, bueno, acá en la carta a los romanos dice que necesitan salvación. Ellos necesitan salvación, ¿sí? De todos modos, van a ser juzgados según todos vamos a ser juzgados según las obras de cada uno, ¿sí? Entonces, si ellos guardan Torah conforme a fe, o sea, si es una Torah que aparte de las obras de la Torah, aparte está la fe, pues tienen que estar estas dos cosas. No hay vuelta, sí o sí. Fe más obras, ¿sí? Entonces, eh, nosotros, por eso dice la Escritura, insondables son sus juicios, dice al final de este capítulo. Inescrutables son sus juicios. ¿Quién los entenderá? ¿Sí? Porque todo es de Él y para Él, tanto el Mm. remanente como Israel, ¿sí? Ustedes vieron que en Hechos de los Apóstoles se cuenta de que había un tal Apolos, y Apolos dice que era poderoso en las Escrituras, pero él conocía hasta Juan. O sea, él predicaba y un predicaba, se ve que era muy poderoso en la Escritura, pero predicaba hasta Juan. Hasta ahí llegaba su prédica, su mensaje. Y dice las Escrituras que Aquila y Priscila, mejor dicho, Priscila y Aquila, lo llamaron aparte y le explicaron lo que a Apolo le faltaba entender, ¿sí? Luego, en los Corintios vemos que había el club de fans, tenía Apolo. Algunos decían yo soy de Pablo, otro de Apolo, ¿sí? Otro de Pedro. O sea, imagínense estos tres nenes. ¿Por qué estaba Apolo ahí en el medio? Y Pedro, fíjense, poderoso en las escrituras, Pedro también. Porque eran gente muy elocuente y obviamente conocedora de las escrituras. Entonces, eh, el pueblo de Israel, los judíos, yo sé que esperan al Mashiach, esperan al Mesías. La diferencia con nosotros es que nosotros pensamos que ya vino y que va a volver, ¿sí? Ellos creen que todavía no vino, pero lo están esperando, ¿sí? Entonces, de a poquito, de a poquito yo les aseguro lo están aceptando, ¿sí? No como Dios, pero sí como el Mesías. Lo demás es todo revelación, mis hermanos. Uno no le puede. Por eso Pedro, las escrituras dicen que Pedro, la revelación que él tuvo, eso es algo que se le dio Dios. El Padre es el que te revela. Uno no le puede hacer que el otro se le abran los ojos. Si no es Dios el que te abre los ojos, no lo podés ver. ¿Sí? Así como el profeta dijo, pidió que se le abran los ojos al otro, así vean todo el ejército que está del lado nuestro, porque no veía nada el otro, que necesita que Dios te abra los ojos. ¿Sí? Así mismo. Así que, bueno, que el Todopoderoso abra los ojos, porque donde hay idolatría, no hay visión, no hay ni visión, ni oído, ni palabra. ¿Sí? Amén. 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 Yo le quería hacer una pregunta. Cuando Sí, dice el remanente de Israel, ¿eso sería los eh, hebreos que reconocen al Mashiach? sí, es un remanente que no se inclinó para la idolatría. Nosotros vemos que en Bueno, la historia de Israel, tanto de cualquiera de las tribus, de las 12 tribus, se pervertía el corazón y terminaban adorando otros dioses. Pero siempre hubo un remanente, hubo gente, sí, muy poquita, ¿sí? Dentro que eran contados, que no caía en eso de idolatría. O sea, siempre hubo un remanente, siempre hubo gente justa dentro del pueblo. mm, No necesariamente judíos, podría haber sido de la tribu de Leví, de la tribu de Isaacar, sí, Benjamín, sí, Neftalí. Sí, sí, hebreos, sí, siempre hubo alguno. Judíos son los de la tribu de Judá, ¿sí? claro. El término judíos se le empezó a aplicar a todo aquel que sea israelita después de que vuelven de Babilonia.
pero antes de que se vayan a Babilonia, los judíos eran, no, no había el término judío, era judaíta en realidad. Los de la tribu de Judá, Rubenita, los tribus de Mm, Rubén, Levita, de la tribu de Leví, y así, ¿sí? Sí, ujú. siempre hubo un remanente. Yo, Moreno, Sí, te hago como una pregunta. Lo que decía Pablo en Romanos, ahí, la plenitud de los gentiles, estará ligado con lo que dijo Masías en Lucas 21, 23 y 24, una parte del versículo, ¿no? Donde dice, porque habrá gran calamidad en la tierra, o sea, hablando ya más o menos de que profetizaba las señales próximas al fin de los tiempos, y dice, e ira sobre este pueblo, entiendo que se refería a Israel, ¿no? E ira sobre este pueblo. Y en el 24 dice, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan, dice acá también. Entonces eso me llamó ah, la atención cuando se leyó. Entonces me hizo muy recordar bien. este pasaje. Sí, muy bien, muy bien. Ya en la época de Masías había dispersos entre las naciones que eran de Judá también. O sea, ya habían sido dispersos de todas las tribus, estaban dispersos. Recordemos que antes de que venga el Mesías, fueron deportados todos, tanto la nación del norte como todos se fueron. La mayor cantidad de tribus a Asiria y la tribu del sur, Judá, Benjamín y Leví, fueron a Babilonia, ¿sí? Entonces, Babilonia también era un imperio bastante grande y se repartieron bastante. Entonces, cuando vuelven a reconstruir el templo y todo eso, no volvió todo, no volvieron todos. ¿Sí? Mucha gente prefirió quedarse en Babilonia, ¿sí? Quedaron en Babilonia, otros volvieron en tandas, ¿sí? Vinieron primero algunas, después volvieron otros, y otros fueron desparramados por otros lados, ¿sí? Y después de la destrucción del templo, fueron desparramados de nuevo, ¿sí? Fueron desparramados de nuevo por todos lados. Cuando se hace la Septuaginta es el siglo II antes de Mashiach. Cuando se hace la Septuaginta justamente era porque había judíos por todos lados del imperio griego y en los lugares donde estaban ya habían perdido el idioma. ¿Por qué? Porque no se hablaba el hebreo tanto. O sea, muchos años, generaciones, siglos sin hablar hebreo, directamente hablabas en otro idioma. Entonces ahí viene la Septuaginta, que la idea de la Septuaginta era que no se pierda el tema de las escrituras de la Torá para que no pierdan las raíces ellos, ¿sí? Obviamente hay judíos que no estuvieron a favor de eso ni de casualidad. Para ellos fue un luto que se traduzca la Torá. Pero bueno, ese ya es otro tema, ¿sí? Pero sí fueron desparramados también los, eh, los judíos también. Todo Israel, varias veces, ¿sí? Varias veces. Bien, bien. Bueno, hasta aquí entonces la exposición de hoy, ¿sí? Vamos entonces a cerrar. Vamos a dar gracias por este tema. Yo lo que les digo es, mis hermanos, bueno, ahora nos quedamos unos minutitos más, terminamos la grabación, nos quedamos un ratito más y, y bueno, a toda la gente que estuvo participando ahí en el chat, esto es una grabación. La grabación es del día 26 del 4, o sea, creo que ayer. Si lo están viendo el domingo, esto fue ayer. Así que bueno, esto es todo. Gracias por estar ahí. Bendiciones a toda la gente del chat y los esperamos para el próximo estudio que va a ser Romanos 12, ¿sí? Así que bueno, adelante mi hermana Mercedes, vamos a dar gracias y ya cerramos. Prendemos. Gracias, Amador, por todo lo que nos permite, Señor, aprender
por abrir tus escrituras y permitirnos aprender lo que no sabíamos. Gracias por darnos la oportunidad, Padre, de aprender de la Torá. Y pedimos que dentro de nuestro corazón y dentro de nuestra mente puedan ser escritas estas palabras para que andemos, Señor, como este remanente del cual has hablado, en fidelidad, en amor, con integridad a tu voz, a tu palabra. Gracias, Yahweh, gracias por darnos tus palabras, gracias por acercarnos el entendimiento para este tiempo. Exaltamos tu nombre y te damos todas las gracias, Señor. Amén. Amén, amén. Bendito sea su nombre. Amén. Bueno, gracias y paz, bendiciones a todos. Shalom, shalom. Gracias y paz, nos estamos viendo para la Bendiciones. próxima. Amén. Amén. Bendición. Amén. Shalom.